Desde muy pequeño, Yuji tuvo una vida marcada por la pobreza y el rechazo. Su padre lo maltrataba constantemente, considerándolo una vergüenza por no poseer el mismo talento que su hermano mayor, Kazuki, un prodigio cuyas habilidades artísticas llevaron a la familia a la riqueza. Mientras Kazuki triunfaba en concursos y sus obras se vendían por millones, Yuji apenas recibía atención. A ojos de su familia, él no era más que una sombra inútil. Los logros de su hermana solo aumentaban el desprecio que su padre sentía por él. Incluso cuando Yuji intentaba crear sus propios dibujos, lo único que recibía era burla. Aquello fue quebrando poco a poco su autoestima hasta el punto de destruir sus propios trabajos por vergüenza. La única persona que le brindaba apoyo de verdad era la propia Kazuki. Ella, consciente del dolor que su hermano soportaba, trataba de llenar el vacío emocional que la familia le dejaba y jugaba con él, lo animaba, lo trataba con ternura y siempre le recordaba todo su potencial, incluso celebrando sus dibujos más torpes con esperanza de fortalecer su confianza. Aún así, nada parecía cambiar. Su padre se burlaba con crueldad y su madre, temerosa, prefería mirar hacia otro lado. El ambiente en casa era tan frío que, incluso cuando la familia salía a cenar, Yuji quedaba atrás, alimentándose solo de pan duro que debía remojar en agua para poder tragar. Kazuki, impotente, trataba de defenderlo, pero su voz no era suficiente para revertir la indiferencia de sus padres. Con el tiempo, Kazuki comenzó a apagar su propio brillo, renunció a sus estudios en París y se quedó con Yuji, intentando crear un refugio para él. Le enseñaba a leer manga y lo animaba a hacer amigos, temiendo que se convirtiera en alguien tan vacío y resentido como su padre. Mientras tanto, sus dibujos ocasionales se convirtieron en la única fuente de ingreso para la familia, lo cual solo agudizó la dependencia y la tensión. El vínculo entre Yuji y su hermana se volvió cada vez más intenso y ambiguo. Kazuki se obsesionó con protegerlo a toda costa. Comenzó a controlar con quien hablaba, especialmente si se trataba de chicas. Le exigía permiso para hacer nuevas amistades y se molestaba si sentía que alguien podía ocupar su lugar. Un día incluso llegó a proponerle que se bañaran juntos como hermanos normales, y más tarde lo besó afirmando de que lo que compartían era amor verdadero. A pesar de todo esto, Yuji intentó llevar una vida normal. Se inscribió en una escuela secundaria común y se unió al equipo de baloncesto para ocultar sus verdaderas habilidades. Pero debajo de esa fachada se escondía alguien que ya sabía manipular a su entorno. Pero ese frágil equilibrio se rompería en un instante. Un accidente de autobús, un barranco y docenas de vidas perdidas. Solo una sobreviviente, una chica pelirroja. Tras la tragedia del accidente, la vida de Yuji se tornó aún más oscura. Su padre, incapaz de lidiar con la pérdida y consumido por su propia frustración, cayó en una profunda depresión que lo arrastró directo al alcoholismo. Su carácter se volvió más violento y errático y su madre, temiendo por la seguridad de su hijo, comenzó a esconderlo cada vez más de aquel hombre. Yuji solo podía oír los gritos que su padre lanzaba con furia. Finalmente, Yuji y su madre decidieron escapar y se mudaron a un pequeño lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, su madre lo trató como un verdadero hijo. Yuji, aunque vivía en la pobreza, comenzó a disfrutar del calor de una familia real. La comida hecha por ella, los pequeños momentos compartidos, todo era simple pero lleno de afecto, y aquella etapa, por breve que fuera, se sintió para él como el cielo. Pero esa paz sería efímera. Un año después su padre los encontró y la escena fue brutal. El hombre, completamente fuera de sí, le exigió a la madre de Yuji que le diera otro huevo de oro. Yuji no pudo soportarlo más y trató de enfrentarlo, pero su padre lo empujó con violencia contra el refrigerador, y con el cuerpo adolorido y los recuerdos de su hermana en la mente, Yuji miró fijamente a su padre, decidido a terminar con todo. Recordó las palabras de Kazuki preguntándole alguna vez con qué mano acabaría la vida de un hombre. Su madre, desesperada, le pidió que huyera, le entregó todos sus ahorros diciéndole que lo alcanzaría luego. Confiando en ella, Yuji corrió hasta la estación de tren. Esperó por horas hasta que las sirenas de ambulancia comenzaron a escucharse en la distancia, y cuando regresó a casa lo que encontró fue devastador. Su padre había sido acuchillado y su madre ya no estaba con él. Nunca más podría volver a escuchar su voz. Despertó en un hospital solo con una nota de su madre. En ella se disculpaba preguntándose en qué había fallado y deseando poder haber vivido un poco más junto a él. Sin familia
familia y sin hogar, Yuji fue tomado por un misterioso hombre llamado Rai, aquel sujeto que había aparecido en su casa años atrás con una sonrisa inquietante y una caja de chocolates. Ahora se convertiría en su tutor. Lo vistió como a su hermana Kazuki y lo trató con una mezcla de obsesión y perversidad. Aunque Yuji se esforzaba por ignorarlo, no podía negar que, al menos, tenía un lugar donde comer y dormir. Pero aquel refugio era solo el inicio de otro infierno. Una noche, el guardaespaldas de Rai intentó abusar de él y Yuji, impulsado por su instinto de supervivencia, acabó con su vida. Rai, lejos de molestarse, lo felicitó por haberse defendido y le dijo que lo convertiría en una herramienta perfecta, así que lo envió a un campamento militar para endurecerlo. Ahí Yuji fue moldeado como un arma y día tras día se entrenó para volverse el soldado perfecto. Rai, quien se hacía llamar Oslo en aquella isla, lo adoctrinó en la idea de que todos eran sus enemigos, la humanidad, sus padres e incluso su propia hermana. Solo Oslo era su aliado y los cuchillos su única forma de sobrevivir. Aunque era acosado por los demás niños, hubo una excepción, una chica amable llamada Marlene, quien no recordaba su pasado, lo cuidaba y hasta guardaba su comida para él. Para Yuji era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero incluso eso fue arrebatado. Llegó el día del examen. Su prueba era simple, debía matar a quien estuviera al otro lado de la arena, y esa persona efectivamente era Marlene. Yuji no dudó, corrió hacia ella con velocidad, golpeándola y derribándola una y otra vez. Sus reflejos y su fuerza la superaban claramente. Incluso cuando Marlene intentaba levantarse, Yuji la volvía a tirar al suelo con una patada implacable. Pero entonces su mente se quebró. Las imágenes de su madre, los gritos, la sangre, el dolor, todo se volvió en su cabeza de golpe. Y aquella noche, con aquella pérdida, su espíritu se resquebrajó. Y en ese instante fue Marlene quien lo derribó y se paró sobre él sonriendo. Tras ser derrotado por la propia Marlene en aquel examen final, Yuji quedó tirado en el suelo, humillado y vencido. Marlene, aún de pie, comenzó a golpearlo una y otra vez, mientras Yuji asumía que ese castigo era el precio que debía pagar por haber destruido a su padre. Encerrado en una celda con el cuerpo cubierto de heridas, Yuji fue visitado por Marlene, quien entró llorando, arrepentida por haberlo lastimado. Se disculpó entre sollozos, deseando no haber tenido que levantarle jamás la mano, y aún así fue la única que se preocupó por él durante sus días tras las rejas. Le llevaba comida, hablaba con él y fue su único rastro de humanidad hasta el día de la graduación, porque ese día Marlene le dijo a Yuji que volverían a verse algún día, pero fue una promesa que jamás se cumplió. Aquellas palabras fueron lo último que escuchó de ella. Tiempo después, una enfermera le dijo a Yuji la noticia. Marlene había perdido la vida y entonces la culpa lo golpeó de frente. Se preguntó si acaso su amabilidad había sido un error. Tal vez si le hubiera golpeado de regreso, si se hubiera entregado al odio, podría haberla salvado. Tras graduarse del campo de entrenamiento, Yuji recibió su primera misión oficial. Tenía que acabar con la vida de un hombre rico, y para cumplir el encargo se disfrazó de doncella y se infiltró en su mansión. Con rapidez y precisión completó esa tarea, y así, una tras otra, sus misiones fueron ejecutadas con éxito, cada vez más letal y cada vez más vacío. Pero su historia dio un giro inesperado cuando un día las fuerzas especiales irrumpieron en la base de Oslo. La policía arrasó con todo a su paso. El operativo fue brutal. Los agentes destruyeron la seguridad del lugar y acorralaron a Oslo. Cuando llegaron al núcleo de refugio, encontraron un pasaje subterráneo sellado con una puerta de acero. La volaron por los aires esperando encontrar a su objetivo, pero dentro solo había un niño de cabello blanco. Era Yuji, sentado en la oscuridad, solo, y en ese instante su cabello blanco comenzó a caer como si algo dentro de él se quebrara para siempre. Masako, una de las oficiales del operativo, observó al niño con atención y supo de inmediato que había encontrado algo más que un superviviente, así que decidió llevárselo a Japón, y junto a ella fue Ivy, quien exigió supervisarlos dentro del hospital. Pero el primer encuentro no fue precisamente cálido. Masako le ordenó salir de la cama en 40 segundos, golpeándolo en la cabeza y amenazándolo sin piedad. Cuando Ivy intervino y le pidió que fuera más amable con el chico, Masako simplemente respondió que Yuji no sabría cómo reaccionar ante la bondad, porque jamás la había recibido. Le agarró la cara y le prometió que a partir de ahora sería su diosa y su única guía. Ya en casa le exigió que se quitara la ropa sucia, pero lo que descubrieron los dejó en shock. El cuerpo de Yuji estaba cubierto de cicatrices, heridas de bala, quemaduras y moretones. Masako le pidió
a Hibie que trajera comida y bebida, pero Yuji no tocó nada. En cambio, cuando una simple mosca se posó sobre la mesa, él la aplastó con la mano. Su mirada se perdió en el insecto muerto, su mente congelada, y de pronto comenzó a gritar de terror y terminó vomitando. Masako intentó reconfortarlo, pero solo atinó a reprenderlo con dureza por vomitar en su casa. Durante la noche lo bañó y descubrió la verdadera magnitud del daño: 2 heridas de bala aún abiertas, incontables cortes de cuchillo, huesos rotos mal curados y otro sinfín de cosas. Era un milagro que estuviera vivo. Masako pensó que quizás la muerte habría sido más compasiva, pero en lugar de rendirse juró que protegería como su nueva deidad personal a ese niño. Al día siguiente Masako se sentó sobre él, forzándolo a comer. Yuji, en su desesperación, le suplicó a JB que lo ayudara, y Masako se burló de ella, llamándola rubia tonta y diciéndole que no escucharía a una simple víctima manipuladora. Pese a todo, Masako hizo algo inesperado: le consiguió un cachorro. Le dijo que ahora debía cuidarlo como su compañero de vida, y Yuji lo aceptó y le puso por nombre John Doe, un término utilizado en el ejército para referirse a un cadáver no identificado. Aquello decía mucho de lo que él sentía por dentro. Masako y JB lo observaron jugar, y JB no puede evitar pensar que, por primera vez, estaba viendo a Yuji actuar como un niño de verdad. Pasaron algunos meses y la vida de Yuji comenzó a estabilizarse bajo la tutela de Masako, pero algo en ella empezó a cambiar. Un día, Masako anunció su decisión de renunciar a su trabajo en la agencia de inteligencia. JB, sorprendida, la confrontó advirtiéndole que si abandonaba su puesto sin autorización podría ser arrestada o incluso ejecutada. Sospechaba que Yuji era la causa de todo su cambio. Masako, lejos de negarlo, confesó que había comenzado a temerle a la muerte, no por ella misma, sino porque sentía que debía cuidar de Yuji. También reveló que su salud ya no era la misma, lo que le impedía seguir siendo una francotiradora eficiente. Y esa misma noche, Masako salió al exterior y encontró a Yuji mirando las estrellas, con lágrimas corriendo por todo su rostro en silencio. El tiempo siguió su curso y Yuji creció. Durante sus entrenamientos matutinos recordaba las palabras de Masako: debía correr más rápido si quería ser popular con las chicas en la primaria, pero con el paso de los años sus enseñanzas también evolucionaban. Masako le dijo en la secundaria ya no bastaba correr, los chicos sabían pelear, eran lo que atraía a las chicas, así que comenzó a entrenarlo en combate también, no solo a ser fuerte, sino usar esa fuerza con inteligencia. Le enseñó que debía pelear por las razones correctas y usar cualquier recurso necesario para ganar. En una de sus lecciones, Yuji incluso llamó a su perro para que la mordiera y así salir victorioso. Pero las chicas no siempre valoraban la fuerza. Masako le dijo que en la preparatoria lo que importaba era la inteligencia, así que lo rodeó de libros, desde manga hasta ensayos y textos densos. Una tarde, tras una larga sesión de lectura, encontró a Masako limpiando su pistola mientras fumaba. Ella le preguntó si alguna vez había disparado una, y el día siguiente lo llevó al campo de tiro. Desde 300 metros, Yuji disparó por primera vez y falló por completo, pero no se rindió, estaba decidido a acertar. Masako, con media sonrisa, le prometió un regalo si lograba acertar el siguiente tiro. Yuji apuntó, disparó y acertó en el blanco. Como recompensa, Masako le entregó un estuche marcado con el número 929, su antiguo número de agente. En su interior, un rifle de francotirador, y a partir de ese momento sería de Yuji. Ella le recordó que debía seguir su propio camino sin rendirse jamás. Yuji, conmovido, le preguntó si podía llamarla maestra, no madre, no hermana, ni mucho menos padre, solo maestra. Durante el invierno, Masako recogía municiones para él. Salieron juntos a cazar y Yuji se preparó para dispararle un ciervo, pero cuando llegó el momento, flaqueó. No pudo apretar el gatillo. Masako lo observó, comprendiendo que no era culpa suya. Él había vivido más que cualquier otro niño y arrastraba un pasado demasiado pesado. Un día cualquiera, Yuji despertó al sonido de los ladridos desesperados de Yon, su perro, y al salir de la habitación descubrió que un oso había irrumpido en su casa. Yuji corrió por su arma, pero cuando regresó vio como el oso había atrapado a Yon con sus fauces. Levantó el arma para salvarlo, pero su cuerpo se paralizó y no pudo disparar. Cuando el oso se marchó, Yuji finalmente reunió el valor para ir por su compañero. No podía seguir permitiendo que el miedo decidiera por él. Corrió por la nieve, arma en mano,
mano, pero justo resbaló antes de disparar, y el disparo se desvió y obstruyó el alma. El oso lo notó. Yuji estaba a punto de ser devorado, pero logró defenderse con su cuchillo. Aún así, el animal lo derribó de un solo golpe, y en medio del combate su mente destelló con las palabras necesarias para actuar. Con un simple palo cegó uno de los ojos del oso, recuperó su arma y apuntó. Pero en ese instante había algo que lo desarmó por completo. Un par de crías del oso se acercaban al cuerpo de Jon. Para ellas, su perro era solo comida. Y entonces Yuji se preguntó por qué a su mascota, por qué su familia. Gritó con todo su dolor y apretó el gatillo. Más tarde regresó con el collar de Jon en la mano. Masako lo esperó afuera y le preguntó qué había ocurrido, y Yuji le confesó que, por más que lo intentó, no había podido matar al oso, que nada de lo que hizo había servido para algo. Masako solo lo abrazó con firmeza, sin rechazarlo, solo lo sostuvo, y al atardecer ambos enterraron el collar de Jon, y Yuji, con el alma totalmente rota, deseó poder ser tan fuerte como Masako, tan fuerte como para poder morir feliz. Pero Masako lo detuvo en ese segundo, y le dijo que su vida no era una excusa sin sentido mientras viviera, que no podía matar nada a menos que ella se lo ordenara, y le recordó que cada comida, cada día bajo un techo, cada bala era pagada por los contribuyentes, y por eso él tenía una deuda con el mundo, una deuda que debía saldar protegiéndose. En el pasado, Asako le dijo a Yuji que antes no habría podido morir hasta eliminar a 10 enemigos, pero ahora su misión era completamente distinta. Debía salvar a 10 personas. No importaba si era demasiado débil como para apretar el gatillo por sí mismo, siempre debía tener el coraje de hacerlo si era para proteger a alguien más. Y con el paso de los años, JB observaba el crecimiento de Yuji desde la distancia. Un día, Asako reveló con una sonrisa que Yuji finalmente había completado el desarrollo de su trama. JB, confundida, preguntó a qué tipo de historia se refería, y Masako respondió sin pudor que ella era esa historia, el día que dejó atrás su armadura emocional y culminó en su rostro antes de llegar a esa acción descendente. Yuji recordaba bien ese momento. Estaba en la ducha y Asako le preguntó cuándo era su cumpleaños. Él respondió que justamente ese día. Entonces ella le preguntó qué quería como regalo, y el prota ingenuamente respondió que deseaba una tutora más amable. Ella lo mordió, lo hizo sonrojar, y entonces le prometió el mejor regalo de todos, ella misma. Ese fue el día en que compartieron su primera vez. JB no podía dejar de preguntar si solo lo habían hecho una vez, y Masako, sin reservas, dijo que desde entonces habían completado el desarrollo de la trama del prota todos los días. Justo en ese momento, Yuji regresó con el ramen y JB cambió rápidamente de tema, fingiendo que no hablaban de nada, y Masako burlona le dijo que por eso nunca había alcanzado su propio clímax. Le pidió que le diera una oportunidad, ya que lo había entrenado bien, y para desinhibirla le sirvió algunas copas. Después de unas cuantas botellas, Masako, ya embriagada, llamó a Yuji para encargarle una misión especial: hacer pasar a JB un buen rato. La llevó al dormitorio y no la dejó ir. Esa noche la cena quedó sin tocar, y en su lugar fue JB quien terminó siendo, ya saben, devorada por el bueno del prota. Pasaron algunos años más, pero mientras Yuji seguía creciendo, la salud de Asako comenzó a deteriorarse. Yuji notaba cómo sus manos temblaban cada vez que bebía. Preocupado, le rogaba que dejara el alcohol, pero cada vez que le preguntaba si estaba enferma, ella lo negaba con una sonrisa forzada. Aún así, no podía ocultar el deterioro de su cuerpo. Su desconexión aumentaba, faltaba al trabajo con frecuencia, y había días en los que ni siquiera podía contestar al teléfono. Yuji empezó a cubrirla en sus tareas, atendiendo llamadas importantes en su lugar, y un día un agente le ordenó a Masako que respondiera a una misión de alto nivel, invocando al artículo 9, así que Yuji, sin pensarlo, asumió esa misión. Poco después, JB le preguntó por qué ya no hablaba con él en el sitio de operaciones, y Masako confesó con voz baja que en realidad no había sido ella quien había estado completando los trabajos, sino Yuji. JB, furiosa, explotó al enterarse y acusó a Masako de estar obligando a Yuji a seguir los mismos pasos que Oslo, el hombre que lo manipuló desde niño. Pero Yuji no lo veía así, insistió en que era su propia decisión y que quería algún día devolverle a Masako todo lo que ella había hecho por él. JB, preocupada, temía que Yuji se estuviera hundiendo en el mismo estilo de vida autodestructivo que Masako, pero él lo tenía claro. Esta era la única forma en la que podía encontrarle sentido a su vida. Ella no
se quedó callada. Salió de la base con Yuji y mientras se alejaban por el río, disparó su arma al aire liberando toda su frustración. Y entonces le preguntó si acaso él le había dicho a Masako que quería ser como ella. Yuji respondió que sí lo hizo. JB se quedó en silencio por un momento. Lo admitió que probablemente Masako no querría que existiera una segunda versión de ella en este mundo, pero también dijo que seguramente estaría feliz de que alguien como Yuji la admirara tanto. Así que le preguntó una última vez si de verdad quería continuar por ese camino, y Yuji sin dudarlo le respondió que sí, porque esta era la única forma en que podía pagar la enorme deuda que tenía con ellas. Después de despedirse de su antigua vida, Yuji fue enviado a Estados Unidos para continuar con su formación militar, y al llegar fue recibido con desdén por un soldado corpulento que no entendía que hacía un joven japonés en ese lugar tan inhóspito. Cuando Yuji insinuó en tono de broma que estaba ahí porque acabó con sus padres, el comentario desconcertó al soldado, aunque Yuji se retractó rápidamente, dejando la duda flotando en el aire. Ya en el dormitorio, ese mismo soldado lo apodó el chico asiático. Yuji se presentó como japonés y le aclaró que su nombre era Yuji. Sin embargo, el otro insistió en llamarlo Yujin, mofándose de que sonaba demasiado femenino. Pero Yuji, lejos de intimidarse, respondió con una actitud aguda que dejó claro que no era alguien fácil de provocar. Esa fue la base de una extraña amistad con Danny Booner, el soldado estadounidense musculoso y extrovertido cuya personalidad vulgar contrastaba totalmente con Yuji. Durante el entrenamiento, las diferencias físicas entre ambos quedaron en evidencia. Danny, pese a su tamaño, tenía dificultades para seguir el ritmo. En los descansos, Danny bromeaba sobre la rigidez de su comandante, a quien Yuji defendía con una leve sonrisa. Lo que comenzó como una simple frase desencadenó en una escena en la que la comandante apareció por sorpresa y puso a Danny en su lugar sin necesidad de palabras. Durante las prácticas de tiro, Yuji sorprendió a todos al acertar con precisión cada disparo. La comandante lo observaba en silencio, impresionada. Solo Asako, en su tiempo, había logrado una puntería tan impecable, y aquella hazaña no pasó desapercibida, y Yuji fue condecorado con el primer lugar en tiro. Entre los observadores, una joven soldado prestaba especial atención a su desempeño. Esa misma noche, ella se le acercó. Su nombre era Millie y había quedado en un segundo lugar en la puntería, y sentía que tenía algo que demostrar. Junto a la piscina, Millie intentó imponerse con brusquedad, pero Yuji la contuvo con serenidad. En lugar de una confrontación, lo que siguió fue una conversación sincera. Fueron juntos al campo de tiro, donde Millie compartió un recuerdo de su padre, quien decía que podía acertar a blancos fuera de alcance. Ella pensaba que era solo una exageración de borracho. Yuji falló su primer disparo, pero antes del segundo se tomó un momento para respirar. Observó el cielo, preguntó en voz baja por su color, apuntó y esta vez acertó. Le dijo que quizás su padre no mentía, y en ese instante Millie descubrió que podía confiar en alguien. Con el entrenamiento finalizado, Yuji fue asignado a una misión en el extranjero. Durante el viaje en el barco, Danny, siempre en su estilo burlón, le preguntó qué había comprado con el dinero ganado. Mientras él se jactaba de haber adquirido un carro, Yuji confesó haber comprado solo un reloj de dama. Danny se rió de su elección, sugiriendo con comentarios vulgares que Yuji había estado demasiado cerca de Millie, y ella, escuchando todo, lo puso en su lugar con un solo golpe. Mientras tanto, entre los tripulantes del barco, un individuo extraño jugaba con fervor a un simulador de citas con pequeña virtual. Estaba completamente fuera de sí, como si perdiera la cabeza al ver escenas provocadoras. Su actitud desconcertó a todos, excepto a Yuji, quien entendió de inmediato. Se trataba de un hombre de cultura. Día tras día, Yuji fue moldeado por el sistema militar. Se le encomendaban tareas simples, se le exigía obedecer sin cuestionamientos y se esperaba que, con el tiempo, desarrollara la confianza necesaria para convertirse en un verdadero soldado. Fue un proceso lento, casi mecánico, pero inevitable. Finalmente llegó el momento de abandonar los simulacros. Su escuadrón fue desplegado en una zona de combate real, oculta entre los árboles de un bosque hostil. Ahí Yuji observó en silencio a los compañeros que el destino le había asignado: un antiguo ladrón de autos y matón público para sobrevivir, un otaku obsesionado con su hermana y un francotirador que, irónicamente, no era capaz de disparar a nadie. En apariencia, eran el escuadrón más ineficiente de todo el ejército.
propósito. Y mientras Yuji se hundía en pensamientos poco esperanzadores, Danny lo interrumpió con una propuesta trivial: cazar un pájaro cercano para la cena. Yuji aceptó sin pensarlo mucho, apuntó su rifle, disparó y acertó. Pero en el momento en el que el ave cayó al suelo, fue invadido por náuseas incontrolables. Vomitó. Aquello lo golpeó con fuerza. Si matar a un simple animal lo destrozaba de esa forma, ¿cómo iba a ser capaz de tomar la vida de una persona? Los días de práctica fueron reemplazados por jornadas de vigilancia, reconocimiento y colocación de trampas, hasta que una noche Yuji detectó el movimiento enemigo. Era inminente, estaban siendo rodeados. La batalla estalló con crudeza y Yuji tomó posición y disparó para cubrir a su escuadrón. Cada disparo lo hacía temblar, cada cuerpo que caía lo obligaba a enfrentar una parte de sí mismo que aún no estaba lista. Nuevamente vomitó. Su mente se fragmentaba entre el deber y el rechazo natural al acto de matar. Sus compañeros luchaban en el frente, defendiendo la posición hasta la llegada de refuerzos, pero la presión era insoportable. El comandante, al ver la parálisis de Yuji, se acercó y le habló con crudeza. Le recordó que ese grupo de soldados, por torpes que fueran, por rotos que estuvieran, era lo más parecido a una familia que él tenía. Personas con quienes había reído, comido, entrenado y compartido sus días más difíciles, y que ahora todos ellos estaban arriesgando sus vidas para protegerlo. Le dijo que era normal dudar al matar, pero que no podía quedarse quieto mientras su familia moría. Le aseguró que él asumiría toda la responsabilidad por las muertes y le dio permiso total para actuar. Con esa autorización, algo cambió dentro de Yuji. Tomó su rifle y uno por uno neutralizó al enemigo. Cada disparo fue certero y ni una sola bala se desperdició. Todo el frente enemigo fue eliminado, pero lejos de sentir gloria, Yuji solo sentía vacío. Estaba temblando, listo para seguir disparando, pero su comandante lo detuvo. Le dijo que ya era suficiente y que podía descansar. Fue entonces cuando Yuji cayó inconsciente. Cuando despertó, estaba recostado sobre las piernas de Millie. Ella lo consoló suavemente y le agradeció por salvarlos a todos. Además, le prometió que siempre estaría a su lado. Y a partir de ese momento, Yuji dejó de ser influenciado por las explosiones y el caos de la guerra. Su determinación se volvió sólida y su capaz de respuesta automática. Pero no todos lidiaban igual. Danny, su compañero de siempre, comenzó a perder el rumbo. Ya no entendía por qué estaban peleando. La guerra le había robado su propósito y ni siquiera la victoria parecía significar algo. Eventualmente el despliegue terminó y contra todo pronóstico, Yuji y su escuadrón sobrevivieron. De vuelta a casa, Danny, fiel a su estilo, le preguntó a Millie si su relación con Yuji había terminado. Ella confirmó que la habían disuelto antes de regresar. Entonces, sin perder el tiempo, Danny le ofreció repararla con métodos nada sutiles. Millie, sin dignarse a responderle directamente, simplemente miró por la ventana hacia donde estaba Yuji y en silencio oró por él. Deseó que encontrara la felicidad y que fuera bendecido sin importar dónde terminara. Yuji regresó a Japón en un avión bajo el cielo crepuscular. El viento soplaba fuerte en las montañas que solía conocer, pero el paisaje era idéntico al que había dejado atrás. Allá fue recibido por Asako. Ella lo notó distinto, más maduro. Yuji le confesó que verla de nuevo fue el primer momento en mucho tiempo en el que se alegró de seguir vivo. Le dijo que no sabía qué hacer con su vida, pero que quería entregársela completamente a ella. Aquella fue su última etapa de entrenamiento, completada en las cercanías del aeropuerto de Vancouver, y fue también la última vez que vería a Danny. La despedida fue amarga. Entre lágrimas, Yuji pensó que aquella era solo otra de las bromas de Danny, pero la realidad era otra. Pasaron los meses y durante una misión en España, Yuji recibió una llamada urgente. Asako se había desmayado y debía regresar de inmediato. La información era escasa, pero le dijeron que se trataba de una condición crónica, consecuencia de todas las heridas de bala que había sufrido en su vida. Su cuerpo, desgastado por los años de combate y por el uso constante de medicamentos y sustancias, ya no podía resistir más. Cuando Yuji llegó de urgencia, fue JB quien le dio la noticia. Asako estaba perdiendo la conciencia con mayor frecuencia y los periodos en los que permanecía dormida eran cada vez más largos. Aquella fuerte mujer que lo había salvado del abismo ahora yacía débil, envuelta por una fragilidad que parecía imposible de aceptar. Yuji se acercó a su cama, encontrándola lo suficientemente consciente como para susurrar disculpas por haberse tardado tanto en volver a casa. Tomó su mano con fuerza, tratando de simular la desesperación que lo consumía. Cuando le preguntó si estaba muriendo, Asako le confirmó con calma
afirma que sí y le confesó que siempre le había mentido diciéndole que estaría a su lado. Le pidió que dejara de llorar, que actuara como el hombre que ella había tratado de formar. Le dijo que, irónicamente, fue sobre el borde de la muerte cuando finalmente entendió el sentido de su propia vida y había valido la pena porque la había usado para salvarlo a él y compartir sus días con él. Para Yui, Asako había sido su única salvación, la única luz en un mundo que siempre lo había traicionado. Creía en ella con una devoción absoluta porque ella era la razón por la que seguía vivo, pero a su vez Asako le pidió algo que nunca había considerado, que ahora viviera por sí mismo, que forjara su camino sin depender de ella. Eso, le dijo, era el tipo de hombre que siempre esperó que llegara a ser. Pasó ese último día junto a ella, compartieron una noche silenciosa observando el cielo estrellado desde la ventana. Yui recordó cómo en el pasado solía mirar las estrellas mientras lloraba. Ella le preguntó qué pensaba en ese momento, pero Yui no lo recordaba. Asako sonrió, ya sabía que esa sería su respuesta. Finalmente le dijo que estaba cansada y le pidió permiso para dormir. Yui asintió, le dijo que podía hacerlo y después de eso Asako jamás volvió a despertar. Su cuerpo fue trasladado por los subordinados de JB y Yui, con el alma devastada, trató de mantener la compostura para cuando su cuerpo fuera cremado. Luego JB le informó que entre las cenizas se había encontrado una bala intacta. A Yui no le sorprendió, aquello encajaba perfectamente con la personalidad de Asako, una guerrera hasta el último instante. Pasaron semanas y Yui se sumió en la inercia. Dormía en el suelo, en la cabaña que aún conservaba la presencia de ella. Era como si el espacio mismo se negara a dejarla ir, pero cada minuto ahí solo alimentaba pensamientos oscuros que no debía de tener. JB, al notar su estado, decidió llevárselo a su apartamento, pues quería alejarlo de ese pozo emocional, o al menos intentarlo. Ya viviendo juntos intentaron llenar el vacío emocional que ambos compartían, pero no era fácil. Durante una cena, JB le preguntó qué quería para sentirse más cómodo, y Yui pidió un mejor cepillo de dientes, alegando que el actual era demasiado suave. JB, confundida, se dio cuenta de que había estado usando el mismo cepillo que él. Avergonzada, compró dos nuevos de inmediato, y Yui, sin intención de incomodarla, se disculpó, pero ella, con una sonrisa amarga, reconoció que debía haber esperado ese tipo de grosería típica de alguien criada por Asako. Sin embargo, aquel comentario revelaba una herida más profunda. Yui se había convertido en algo que constantemente le recordaba a JB a Asako. No era intencional, pero su presencia comenzaba a molestarla por esa razón. Ninguno de los dos sabía cómo conectar realmente con el otro, y así día tras día la distancia creció. JB comenzó a ausentarse cada vez más, sus llegadas a casa se hicieron menos frecuentes y la convivencia que se volvía era un recordatorio constante de lo que ambos habían perdido. Impulsado por la nostalgia, Yui se levantó una mañana y le informó a JB que se iría de viaje. Le dijo que se iría donde el viento lo llevara, pero le prometió que regresaría. Para su sorpresa, JB aceptó sin mayor resistencia, a pesar de que eso implicaba quedarse sola durante las noches. Con el casco puesto y los recuerdos a sus cuestas, Yui partió montando en la motocicleta de Asako, iniciando un viaje sin rumbo. Los días pasaron con él acampando en distintos lugares, bajo la lluvia o el sol, cruzándose con personas de todos lados. En una de esas noches solitarias le envió un mensaje a Julia, confesándole que la quería. Su motocicleta eventualmente se averió y tuvo que remolcarla. Un desconocido se le acercó y le ofreció un aventón a un lugar seguro, pero Yui rechazó la oferta, diciendo que solo era un tonto corriendo sin rumbo. El hombre se rió con ternura, diciendo que debía ser agradable ser joven. Durante una noche estrellada, Yui se preguntó si lo que realmente faltaba era precisamente ser joven, esa inocencia, esa capacidad de asombro, esa libertad. Fue entonces cuando decidió enviarle un correo a JB avisándole que regresaría finalmente a casa. A su regreso se detuvo frente a la tumba de Asako, ofreciéndole una bebida en señal de respeto, y se disculpó por haber vuelto sin respuestas claras. Se lamentó por haber roto la motocicleta, pero en su mente aún podía oír la voz de Asako preguntándole si se había divertido. Admitió que sí, que disfrutó el viaje, pero también reconoció que ahora se sentía perdido. Aún así, esa travesía le enseñó una lección vital. Debía darle otra oportunidad a la juventud, a la vida común, a la experiencia de ser un estudiante más. Pasaron algunos meses y Yui, ahora decidido, se presentó como estudiante, pero en un entorno
entorno muy distinto al que había imaginado. Fue llevado ante un detective criminalista que lo interrogó por su identidad. No tenía registros familiares, ni hermanos, ni amigos. Una hora más tarde fue liberado y el Ministerio de Defensa había contactado a las autoridades para ordenar su liberación. A la salida fue recibido por quien sería su nueva directora. Mientras lo conducía en auto a su nuevo instituto, se preguntó por qué lo habían arrestado. Yui respondió con frialdad que llevaba un arma en la mochila, y esa confesión hizo que la directora entrara en pánico, soltando el volante y casi provocando un accidente. Yui rápido tomó el control del volante y evitó que el llamado Camión-kun se convirtiera en el detonante de una historia de Isekai. La mujer, visiblemente alterada, había perdido el control por completo, pero lograron llegar sanos y salvos a su destino, la nueva escuela. Aquella institución representaba lo que él deseaba, una vida escolar ordinaria, o al menos esa era la teoría. Al llegar, el campus parecía un pueblo fantasma y la directora se presentó como Tachibana. Le explicó que solamente 5 estudiantes residían actualmente en el lugar. Aún así, esta era la única escuela que podía aceptar a alguien con sus características. Yui, aunque confundido, no tenía muchas opciones. Al llegar a los dormitorios, fue recibido por una joven vestida de sirvienta que se presentó como Sashi. Yui no pudo evitar preguntarse por qué, si era una estudiante, llevaba ese tipo de uniforme. Ella lo condujo a su habitación, que parecía bien mantenida, pero algo en la atmósfera le resultaba extrañamente fuera de lugar. Esa noche, en los baños, Yui se preguntaba si esta vida realmente podría ser normal. A la mañana siguiente, y de una forma particular de sorprender a los pocos residentes de la escuela, se puso gotas en los ojos, bebió un jugo de uva y emprendió una carrera de 26 millas, algo que parecía ser parte de un ritual personal. A pesar de estar en un nuevo entorno, el recuerdo de esos días con Asako seguía grabado a fuego en él. Justo cuando estaba por salir, una chica pelirroja cayó frente a él, exponiendo su figura. Otra joven de cabello naranja entró en escena y se lanzó sobre el sofá. La pelirroja saltó sobre ella intentando cepillarle el cabello, y aquella escena caótica marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida, una en la que tal vez vivir como un estudiante común y corriente no fuera tan difícil como pensaba. Yui comenzó a preguntarse si lo que estaba viviendo no era más que un desarrollo forzado en la trama. Tras los primeros encuentros tan poco convencionales, intentó presentarse formalmente ante las chicas del instituto. Sin embargo, al mencionar su nombre, la joven pelirroja que tenía enfrente quedó visiblemente sorprendida. Aún así, intentó retomar la compostura y se presentó como Amane Sougo. Luego obligó a sus compañeras a hacer lo mismo, Maki Nairizu, aunque esta última estaba tan desconcertada que ni siquiera logró estrechar su mano. Mientras exploraba el recinto, Yui conoció a una chica de carácter fuerte, Michiru, que resultó ser una típica tsundere. Más tarde conoció a Sashi Komine, otra de las pocas estudiantes de este lugar, y finalmente Yomiko Sasaki. No obstante, su intento de saludo fue recibido con un movimiento repentino y agresivo. Sashi casi le corta el cuello con el cúter, lo que confirmó que, en este lugar, siempre debía esperar lo inesperado. Pese al accidente, Yui no perdió la compostura y consideró que ese momento era el comienzo de una posible amistad. Y cuando cayó la noche, Yui notó que todos los estudiantes ya estaban en sus respectivos dormitorios, sin tareas ni actividades escolares. Lo más probable era que cada uno se entretuviera por su cuenta, aunque sus pensamientos derivaron hacia interpretaciones menos inocentes. Optó por ignorarlo y se dirigió a su habitación. Al llegar, algo le llamó la atención. La cinta adhesiva que había colocado como una trampa estaba desplazada. Sin perder el tiempo, irrumpió en la habitación gritando que nadie se moviera. Sin embargo, la escena que encontró era absurda. Una chica rebotaba en el centro de su cuarto, desafiando la lógica de la gravedad. El desconcierto fue tal que Yui se preguntó por qué había una bailarina exótica ahí si ni siquiera era su cumpleaños. La joven se rió de su reacción, aparentemente divertida por su frialdad. Mientras Yui se dirigía al refrigerador, ella le cuestionó cómo podía entrar con tanta naturalidad en una habitación ocupada. Él le respondió sin filtros, aludiendo al hecho de que ella estaba presumiendo sin pudor lo que llevaba puesto. Ella no pareció ofenderse y tras algunos intercambios comentó que él parecía estar
estar habituado a tratar con mujeres, por lo que le preguntó si tenía una hermana mayor. Yuji confesó que solía tener una, pero que falleció. Al oír esto, la joven se disculpó por haber tocado un tema tan delicado. Aún así le pidió saber el nombre de su hermana, y al escuchar que era Cookie, reaccionó con una sorpresa evidente. Luego terminó de cambiarse y le preguntó cómo se veía, pero Yuji, con su humor ácido, respondió con una comparación cruel que provocó daño emocional instantáneo. Curiosa por los objetos en su mesa, le preguntó qué eran, y Yuji le explicó que era su cena, compuesta por comida instantánea, lo que ella consideró inaceptable. Se ofreció a prepararle la cena, proclamando que a partir de ese momento sería su nueva hermana mayor. Cuando ella se marchó finalmente, Yuji reflexionó. Recordó que esa mañana había dejado su puerta cerrada y ahora no había signos de forzamiento. Dedujo entonces que la chica había sido capaz de abrir la puerta sin dejar ningún rastro. Por su parte, ella también se sumió en sus recuerdos. Pensó en el accidente del autobús escolar que cayó por un acantilado y las escenas traumáticas que presenció ese día. En su mente pronunció una frase que me dejaría helado: "Te encontré". Esto confirmó que aquel lugar no era en absoluto una escuela común. Cada una de las chicas que habitaba en ese campus parecía cargar con un pasado oculto y posiblemente peligroso, además de conectado con el prota. En ese momento Yuji recibió una llamada de JB. Le informaron que le habían asignado una nueva misión y sin perder tiempo sacó su maletín, ingresó el código y se preparó, pues comprendió que esta no era la vida normal que había deseado. Todo era una simple fachada. A la mañana siguiente JB apareció en la escuela y lo abordó con un tono casual, preguntándole si estaba disfrutando de su nueva vida escolar. Yuji respondió con sarcasmo diciendo que le estaba yendo mucho mejor que antes que ella apareciera. JB, algo herida por el rechazo, insistió en saber si su vida ahora era más normal, pero Yuji sin filtros le dijo que lo único anormal era lo fea que era su cara. Tras el frío comentario de Yuji hacia JB, ella intentó mantener la compostura, pero quedó claro que sus palabras le habían afectado más de lo habitual. Sin decir más, giró sobre sus talones y se marchó, dejando atrás una de las maniobras de conducción más impresionantes que Yuji jamás había visto. Al regresar a clase, Yumiko le preguntó con un aire inquisitivo quién era esa mujer rubia con la que había estado hablando. Yuji, sin darle demasiada importancia, le respondió que simplemente era su jefa. Cuando ella quiso saber a qué se dedicaba, él lo simplificó, diciendo que su trabajo consistía en limpiar la basura, una forma cruda pero precisa de describir su oficio. Sin embargo, Yumiko cambió de tono la conversación. Le dijo que había algo importante que quería saber y le preguntó directamente cuál era su relación con aquella mujer. Yuji, sarcástico, respondió que si acaso parecía alguien que tuviera novia, y a pesar de su forma de hablar, Yumiko admitió que no le importaba tanto lo que hacía, mientras no tuviera a alguien más. Yuji entonces notó que Michiru había estado escuchando todo desde la distancia. Aunque fingía indiferencia, de manera torpe y típica de su personalidad, lanzó un insulto disfrazado de provocación, tratando de desviar la atención. Más tarde, mientras Yuji regresaba de su entrenamiento diario, observó a Mane rondando por su habitación. Ella se escabullía con cautela, murmurando frustrada por no poder darle un beso de buenos días. Él comprendió que lo más probable es que ella supiera que él ya la había notado y que tal vez todo era parte de un juego para provocar su atención. Mane rebuscaba entre su ropa, olfateando sus camisas y repitiendo en voz baja cuánto le enloquecía su aroma. Luego se tumbó en la cama, dramatizando su deseo de que Yuji no la detuviera. Desde su perspectiva, Yuji empezó a notar que lo que tenía delante era una obsesión disfrazada de afecto. Decidió entonces entrar en la habitación justo cuando ella seguía con su acto, y al verlo, ella se sobresaltó, queriendo saber cuánto tiempo llevaba ahí. Yuji, imperturbable, le confesó que la había estado observando desde el principio, diciéndole que al menos había tenido la suerte de que lo notara antes de que hiciera algo peor. Molesta, lo echó a gritos. Y ese mismo día, durante la clase de gimnasia, Mane se torció el tobillo. Yuji actuó con rapidez y la cargó para llevarla hasta la enfermería. Ya dentro y tras atender su lesión, él se dispuso a marcharse, pero ella se aferró a él, suplicando de que no se fuera tan pronto. Cansado de la situación, Yuji le pidió que hablara con claridad, y entonces Mane se le confesó. Le dijo que quería estar con él, que lo amaba desde el primer momento y que creía que él necesitaba
necesitaba desesperadamente algo que le diera motivos para seguir adelante, pero el prota, acostumbrado a proteger sus emociones, la rechazó con dureza. Aún así, ella no se rindió y le propuso ser al menos su hermana mayor. Él, irónico, le recordó que no estaban en el norte, y ella, al borde de la frustración, le suplicó que no aplastara sus esperanzas por completo. Así que Yuji accedió a seguirle la corriente por el momento. Ella comenzó a acariciarle la cabeza como lo haría una hermana con su hermanito, pero él no dejaba de preguntarse por qué actuaba de esa forma tan extraña. Más tarde durante las clases, Amane apareció con Makina para entregarle su regalo. Yuji, aún confundido, no comprendía por qué ella se esforzaba tanto por involucrarse en su vida cotidiana. Amane, algo apenada, confesó que solo lo hacía para sentirse mejor consigo misma. De repente, sin previo aviso, le empujó una pieza de carne en la cara. Aunque Yuji admitió internamente que tenía buen sabor, también sintió una opresión interna. Era un sentimiento nuevo, inesperado y profundamente humano. Fue entonces cuando comprendió el origen de esa sensación. Desde la muerte de Asako había hecho todo lo posible por distanciarse de las personas, como un mecanismo para no volver a experimentar ningún tipo de dolor. Sin embargo, en ese momento entendió que quizás necesitaba más de lo que pensaba una vida normal, sencilla y cálida. Semanas más tarde, Yuji decidió hacer un viaje en bicicleta junto a Makina para visitar la tumba de Asako y celebrar su cumpleaños. Al llegar a su antigua casa, encontró un retrato dejado por Hotabe que mostraba a los tres juntos, como una familia. Yuji le pidió a Makina que guardara ese momento como un secreto entre ambos. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Yuji visitó la tumba de Asako finalmente y se quedó un largo rato en silencio, acariciando la piedra, perdido en los recuerdos. Le presentó a su nueva amiga, Makina, y le agradeció por haberlo criado, por haberle enseñado a vivir, a sentir y a resistir. Esa noche, antes de dormir, Yuji llamó a Hotabe para informarle dónde había estado y despedirse con un tono inusualmente suave, refiriéndose a ella por su nombre real, Julia. Luego, justo antes de entrar nuevamente en casa, alzó la vista hacia el cielo estrellado y pensó en Asako una vez más. Recordó que aquella noche su mentora simplemente le había dicho que las estrellas eran bonitas. Era un pensamiento sencillo, pero que lo marcó profundamente. Una vez de regreso en Japón, Hotabe lo llevó a casa en auto. Cuando él se preparaba para bajar, ella lo detuvo brevemente, le tomó el brazo y le dio un beso en la mejilla. Después se marchó, dejándolo totalmente confundido. Yuji no sabía si era un gesto afectivo genuino o algo más. Lo único claro era que esa sensación que le provocó era más duradera que cualquier emoción que su rifle de francotirador pudiera disparar. Al entrar a su habitación se encontró con Amane, quien había planchado toda su ropa. Ella lo recibió con una sonrisa cálida, preguntándole si quería comer o ducharse primero. Yuji no respondió de inmediato. Lo que rondaba por su mente era la insistencia de Amane en comportarse de forma tan cercana con él. Le pareció que había una intención detrás de su actitud tan amable, y fue entonces cuando ella confesó que lo suyo había sido amor a primera vista. Para él era todo demasiado conveniente, pero aún así no la detuvo. Durante la cena que ella misma le había preparado, Amane recibió un correo de una de las otras chicas. En él se le preguntaba qué estaba haciendo con esa rubia tonta y solitaria. Yuji, sin rodeos, confirmó que aquella afirmación era acertada. Hotabe era su jefa y también era alguien importante en su vida. Amane, fingiendo que le creía, asumió que él solo estaba tratando de ponerla celosa. Por eso se acercó a él y con un gesto impulsivo lo abrazó. Aseguró que si él no la besaba, no podría evitar ponerlo celoso más adelante. Yuji, viendo que la situación estaba saliéndosele de control, decidió darle una lección. Se acercó a ella y le pidió que cerrara los ojos para después besarla. Amane se apartó un instante después, atónita. Afirmó que había sido su primer beso, pero también sospechó que él mentía, ya que besaba con demasiada naturalidad. Yuji con calma le aseguró que sería más cuidadoso la próxima vez. Esas palabras la desconcertaron y se preguntó si eso implicaba que volvería a besarla en un futuro. Yuji fue honesto, dijo que enamorarse de él era decisión de ella y que si bien no podía prometer estar con ella para siempre, al menos aceptaba esos sentimientos. Sin embargo, le pidió algo concreto, que si alguna vez desaparecía o moría, no llorara por él, que lo olvidara en un año. Y Amane, como vida, aceptó esas condiciones, pero antes le preguntó si realmente él sentía
algo por ella. Yuji fue directo, admitió que no entendía del todo sus sentimientos, pero que definitivamente le gustaba o le parecía atractiva. Esa simple confesión bastó. Amane cayó de rodillas, temblando de felicidad sin poder creer que ahora era oficialmente su novia. Yuji, incómodo, le ayudó a levantarse, pero ella dijo que se sentía vulnerable y le dio permiso para desarrollar toda la trama de ella. Sin embargo, al notar que sus manos temblaban, Yuji le dio una suave palmada en la cabeza y le pidió que no se dejara llevar. Amane intentó explicar que todo comenzó como amor a primera vista, pero mientras hablaba, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yuji, aún más confundido, le preguntó por qué lo hacía. Entonces ella comenzó a revelar la verdad. Le habló de la escuela a la que había asistido y le preguntó si el nombre de Cookie le decía algo. Al escuchar eso, Yuji quedó paralizado completamente. Era el nombre o el apodo que le había dado a su hermana. Amane continuó y le explicó que 6 años atrás, el autobús escolar donde viajaban cayó por un acantilado. Todas las niñas desaparecieron menos ella. Y entonces Amane reveló que, desde que escuchó su nombre completo, había sabido que él era el hermano de Kazuki, pero no se atrevía a decírselo. Aún así, tenía algo que quería mostrarle. Se retiró por unos minutos y regresó con un diario que había escrito desde aquel fatídico día. Yuji lo abrió con manos temblorosas y en una de las primeras páginas narraba el recuerdo del accidente. Era un día soleado y el autobús del equipo de baloncesto regresaba a la escuela. Todo parecía normal hasta que una de las llantas se pinchó. El autobús perdió totalmente el control y sin poder evitarlo cayó por un acantilado. El vehículo quedó completamente destrozado y ninguna de las niñas fue encontrada, salvo Amane. Después del brutal accidente, ella despertó en medio del caos, pero Kazuki ya había asumido el control. Le entregó sus gafas y le pidió que se bajara del autobús. En medio de la incertidumbre, Kazuki reflexionó a quién debía de rescatar primero y con lógica implacable decidió empezar por la chica que más odiaba. Pensaba que si la dejaba para el final, quizás no tendría energía suficiente para salvarla y en ese caso sería la más fácil de omitir. Su manera de pensar era dura pero eficiente. Una vez que todas las chicas fueron rescatadas del autobús del siniestro, Kazuki intentó buscar señal telefónica pero no hubo éxito. Ninguna de las estudiantes tenía conexión y para colmo la brújula tampoco funcionaba. La zona estaba completamente rodeada por acantilados imposibles de alcanzar y el único camino disponible era una densa y peligrosa selva. De regreso en el improvisado campamento, Ritsu confirmó que la profesora había sufrido una conmoción cerebral leve. Jiriruko presentaba una fractura en las rodillas, Sakurai tenía un corte profundo en el estómago y Kanade se había golpeado en la cabeza. Así que Kazuki asumió el rol de médica improvisada y ordenó hervir agua para poder cerrar las heridas. Aunque su propio brazo estaba fracturado producto de haber usado su cinturón de seguridad como amortiguador, se dedicó completamente a atender las heridas de las demás sin quejarse. Comenzó tratando a Kanade argumentando que al ser la menos grave no se perdería tiempo si el resto de las heridas resultaban fatales, un razonamiento que, aunque crudo, mostraba su enfoque clínico. Amane, que observaba todo, se preguntó si Kazuki tenía algún amigo, a lo que la propia Kazuki le respondió que en ese momento su única amiga era ella. Cuando el profesor finalmente recuperó el conocimiento, Kazuki le explicó lo que había sucedido. Especuló que un fragmento de metal, probablemente caído del camión que iba adelante, fue lo que provocó el pinchazo del neumático y por ende el accidente. Ante la sugerencia del profesor de quedarse en el lugar esperando el rescate, Kazuki se opuso con firmeza, pues los víveres eran escasos y permanecer ahí solo los llevaría a una inanición. Aún así, el presidente del grupo la tachó de insensata por proponer que sobrevivieran atravesando las montañas. Kazuki, sin mostrar emociones, se disculpó por haber cruzado la línea, pero Amane notó algo extraño en esa disculpa. Comprendió que Kazuki no lo decía por respeto al presidente, sino porque sabía que, eventualmente, él tendría que reconocer que ella tenía razón. Sin embargo, para Amane, esto no era el momento para egos ni estrategias. Estaban jugando con vidas humanas. Durante la noche, mientras las chicas descansaban en sus carpas, Amane se preguntaba qué estaría haciendo Kazuki. Para su sorpresa, la encontró leyendo un libro. Resultaba que ella poseía una memoria fotográfica, por lo que con solo ver una imagen una vez podría recordarla palabra por palabra y acceder a su contenido mentalmente cuando ella quisiera. Al día siguiente, la desesperación comenzaba a
a crecer. Una de las chicas intentó lanzar su teléfono al aire para conseguir algo de señal, pero fue totalmente inútil. Mientras exploraban los alrededores del bosque, Amane encontró a Kazuki escondida entre unos arbustos. Le explicó que solo estaba recogiendo hierbas comestibles. A pesar de que algunos creían que el rescate llegaría en 3 días, ella sabía que debían prepararse para lo peor. Amane le pidió que no se fuera sola, pues estaba preocupada por su seguridad. Esa simple muestra de afecto tomó por sorpresa a la propia Kazuki, quien no esperaba que alguien se preocupara sinceramente por ella en ese lugar. De regreso al campamento, una de las chicas le dijo a Amane que se quedara cerca de Kazuki, ya que ésta solía encerrarse en sí misma cuando estaba sola. Le confió también una frase secreta que debía decirle si alguna vez discutían, susurrándosela al oído. Dentro de la tienda, Kazuki y Yane atendían a otras 2 chicas heridas. Le advirtieron que no deberían rascarse las heridas, sin importar cuán molestas estuvieran. Mientras tanto, de Ryo comenzaron a recoger agua embotellada. Kazuki, en un extraño gesto de consideración, le dijo a Amane que no le molestaría si quería cambiar de grupo para emparejarse con otra compañera. Pero Amane recordó la frase secreta que le habían enseñado y aprovechó ese instante para confesar que Kazuki le gustaba más que cualquiera de las otras chicas. Al principio no estaba segura de si Kazuki sentiría lo mismo, pero al ver cómo se sonrojaba, supuso que las palabras habían tenido efecto, y luego, sin previo aviso, la abrazó dentro del agua. Antes de que Kazuki pudiera reprender a Amane por su repentina confesión, unos sonidos distantes interrumpieron cualquier otra reacción. Un helicóptero sobrevolaba la zona. Las chicas, llenas de desesperación, comenzaron a gritar con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Fue entonces cuando Amane tuvo una idea. Corrió directamente hacia el autobús accidentado y comenzó a accionar la bocina repetidamente, esperando que ese sonido se atrajera de vuelta a los rescatistas. Por un breve instante pensaron que funcionaría, pero el helicóptero nunca volvió. Esa noche Kazuki permaneció despierta vigilando el campamento. Al llegar el tercer día, la tragedia empezó a manifestarse de forma cruda e inevitable. Algunos cuerpos comenzaron a descomponerse, y ante esa dura realidad, el profesor cargó los cuerpos sin vida de las chicas y las enterró en el bosque. A cada paso el silencio era más pesado y Amane, por su parte, no podía evitar preguntarse si alguna vez llegaría la ayuda o si terminarían todos igual que sus compañeras fallecidas. Mientras recogían algunas flores del bosque, Kazuki le confesó a Amane que tenía un hermano menor. Sin embargo, reveló que sus propios padres lo veían como inferior a ella, como alguien sin valor, y a pesar de ello, ella decidía quererlo profundamente. Y aquella confesión tan humana tocó a Amane, quien no pudo evitar romper en llanto. Lo único que deseaba era regresar a casa, y Kazuki, por primera vez con un gesto enteramente empático, la abrazó con fuerza y le prometió que haría todo lo posible por llevarla de vuelta. El cuarto día trajo consigo la escasez. El quinto día fue prácticamente perdido, ya que la lluvia no cesó en todo el día. Para el sexto solo quedaban 10 zanahorias. Entonces surgió un problema, faltaba una. Ritsu fue la primera en notarlo y Kazuki sospechó que alguien la había tomado en secreto, pero no quiso sembrar paranoia entre el grupo. En su lugar decidió cortar las zanahorias en pedazos y reorganizarlas con la habilidad hasta que parecieran 11 porciones. Explicó que ese era un rompecabezas clásicos. Este pequeño truco ayudó a mantener la calma, pero también dejó en claro que su nivel de inteligencia y control de la situación era inquietante para Amane, quien empezaba a sentir algo de miedo de ella. El séptimo día marcó otro deterioro. Las chicas heridas ya no tenían apetito, y cuando el presidente del club abandonó la tienda, Kazuki ofreció una disculpa. Había tardado en notar algo crucial. Hiruka no había estado comiendo por vergüenza, pues temía que descubrieran que había perdido el control de su propio cuerpo. Kazuki se dedicó a consolarla en silencio. Mientras tanto, Amane, desde la distancia, observaba esa dulzura que nunca le había sido mostrada. Intrigada, se acercó por detrás y notó una herida en el propio cuello de Kazuki. En ese momento, Amane vio como Kazuki intentaba detener el sangrado de su cuello, succionando lo que posiblemente era veneno o alguna infección. La desesperación y la entrega eran totales. En el octavo día, Kazuki le prometió que estaba dispuesta a sacrificarlo todo para protegerla. Le declaró que la amaba. Para el noveno día, ya sin recursos ni orientación, la profesora tomó la decisión de adentrarse sola en el bosque, buscando una salida o ayuda, pero esa esperanza se desvanecía con cada minuto. Al décimo día estuvo marcado por otra lluvia interminable, y dentro de la tienda, Kazuki intentaba mantener su cordura, escribiendo algunos pensamientos en su diario. Aunque Amane le pedía que dejara de hablar
hablar en voz alta. Como forma de levantar el ánimo, Kazuki le ofreció caracoles para comer, pero Amane comenzaba a perder la paciencia. La desesperación se colaba hasta en los más pequeños detalles. En la misma tienda, Kazuki descubrió que una de las chicas tenía gusanos saliendo de su herida. La infección se había salido de control. Sin embargo, con frialdad le pidió a Amane que se encargara de Hiruka. Mientras trataba a la joven, ella solo se repetía una y otra vez su deseo de ser transportada a otro mundo, pues su mente ya no estaba en este. En el 11º día, el deterioro mental ya era evidente, y una de las chicas comenzó a perder la razón por completo. Otra se lamentaba porque su perro, que había tenido fiebre, comenzaba a mejorar, una reacción que mostraba como la lógica ya se había distorsionado totalmente. La única esperanza que sostenía el grupo era que la profesora pudiera regresar con ayuda, pero esa esperanza era cada vez más tenue. En su desesperación, las chicas comenzaron a alimentarse de insectos y beber agua sin purificar. Esto les causaba fuertes dolores estomacales durante las noches. Sin embargo, cada vez que cerraban los ojos para dormir, al menos por unos minutos, podían escapar del infierno en el que estaban atrapadas. El día 12 trajo consigo otra pérdida. El perro de Komori falleció. La escena fue dolorosa, pero Kazuki, pensando en la supervivencia del grupo, sugirió que lo comieran. Komori lloró desconsoladamente, pero aceptó el trato. Alguien debía encargarse del sacrificio, así que Kazuki tomó la responsabilidad. Aunque apenas había carne suficiente, todas lloraron al recibir ese pequeño bocado. A pesar del horror, aquel sabor quedaría grabado en sus memorias para el resto de sus vidas. Con un solo fragmento de alimento, sus existencias se extendieron un poco más. Pero la tragedia no había terminado aún. El día 13 llegó y con él la de Komori. Había ingerido una flor venenosa por error y nunca volvió a despertar. El estado del grupo era cada vez más frágil, las heridas abiertas, las mentes quebradas y los cuerpos en total decadencia. Incluso las que aún sobrevivían ya no albergaban la misma esperanza que al principio. En el día 14, Kazuki solo pensaba en su hermano. Entre tanto sufrimiento, esa imagen era su único ancla. Le prometió a Amane que, si alguna vez regresaban a la civilización, le presentaría a Yuji. En ese instante, el profesor reapareció y traía consigo una pequeña sonrisa, feliz de haber encontrado el camino de regreso. Pero en realidad su regreso solo significaba una cosa: había fracasado. No había ningún rescatista y no había ninguna salida. Hiruka poco después, mientras el profesor cargaba su cuerpo sin vida, todos pensaron lo mismo, pero ninguna se atrevió a pronunciarlo en voz alta. El deterioro físico y mental ya había alcanzado un punto irreversible, y fue entonces cuando Amane colapsó. El cuerpo ya no podía resistir más. El día 15 trajo dos muertes. Y aunque suena cruel, Amane no podía dejar de pensar que ahora había dos bocas menos que alimentar. La humanidad que quedaba en ella se desmoronaba lentamente. Todas empezaban a desear en secreto que las otras murieran primero. Pero en medio de este escenario lúgubre, el presidente del club regresó con una noticia. El profesor lo había logrado atrapar un ciervo. Traía consigo carne de venado, algo que podrían cocinar y aprovechar. Era un gesto de aparente salvación temporal. Amane corrió a contarle a Kazuki que había conseguido carne, pero ella se negó a probarla. Sospechaba que podía estar contaminada y que comerla solo aceleraría sus muertes. Viendo que Kazuki rechazaba la comida, Amane decidió hacer lo mismo. Esa noche Kazuki despertó a Amane con urgencia. Le mostró algo alarmante. El presidente y el profesor se dirigían al bosque. Aquella era la oportunidad que habían estado esperando. Era hora de huir. Kazuki le dijo a Amane que iban a abandonar ese lugar. Querían de otro sitio su hogar y no había tiempo para dar explicaciones. Le pidió que se diera prisa y no mirara atrás. Mientras avanzaban entre árboles y ramas, Kazuki le prometió que le mostraría la verdad y lo hizo. Al llegar a cierto punto le pidió que observara y Amane vio madera y naturaleza a su alrededor hasta que sus ojos se toparon con un uniforme escolar entre la vegetación. Gritó de comprender. Había alguien escondido. El profesor los había seguido. Kazuki se giró y sin dudarlo lo golpeó con su mochila, dejándolo completamente inconsciente. Amane se preguntaba si todo aquello era real o un sueño, pero Kazuki le dijo con seriedad que era mejor dejar de ver a los demás como humanos, pues en su situación seguir creyendo eso solo las pondría en peligro. Sakuma apareció entonces, pero Kazuki la desestimó y estaba del otro lado. Era una causa perdida. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de resumen. Si te quedaste con ganas de saber qué ocurre y cómo lograrán salir de aquí o no, no te olvides de dejar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.